¿Cómo le va mi gente? Hoy vamos a hacer un riquísimo bocadito o galleta de almendras amargas, muy propia de Italia. En este caso una versión, porque hay dos tipos, está la seca o seco o secchi, como le dicen ellos, y la mórbida, que son una muy seca, la otra es más húmeda, especial para tomar con un café, para luego de las comidas. Espero que les guste esta receta. Ahora vamos a ver el proceso. Bueno, lo que vamos a necesitar para esta receta va a ser 100 gramos de azúcar común, 50 gramos de azúcar común también aparte, 150 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable. En general lo vamos a utilizar un promedio de 300 gramos de azúcar en total. Y la mitad en almendras. Almendras con cáscara. He visto muchas recetas que lo hacen sin cáscara, pero el amargo que genera la cáscara es muy propio de este tipo de amaretti. La amaretti, en realidad, la diferencia que tiene con los otros productos de la familia, como el macaron, es que está hecho, o se hacía en la antigüedad, con almendras amargas provenientes de la pepita del Damasco. Eso se utilizaba en un porcentaje de un 10, de un 10 y un 5%, y le daba el amargo propio del amaretto, que es el toque especial que le da este tipo de bocadito o galleta. La almendra amarga, hace unos años que se ha descubierto que tiene un producto que es dentro de su pepita, que es la nidalina, que es un producto que genera en el cuerpo algo de cianuro, y entonces está prohibido ahora el consumo humano. Por ese motivo, en este caso vamos a utilizar una esencia de almendras amargas, que bueno, es a base de artificial para poder lograr ese amargo tan característico, y yo en mi caso particular le coloco 10 gramos de café. El café le va a dar un poco de color y aparte le va a intensificar el gusto amargo de las almendras. Vamos a utilizar, como les dije, 150 gramos de almendras dulces, vamos a utilizar 2 claras de huevo y vamos a utilizar 2 gramos de bicarbonato de amonio. ¿Por qué bicarbonato de amonio y no otro tipo de leudante químico? El bicarbonato de amonio es especial para las galletas, no es para los productos grandes, porque la reacción que genera es despedir agua, amonio y gases y dióxido de carbono. En este caso, como son galletas finas, logra productos crocantes porque hay genera un desfasaje, o sea, produce un producto más alcalino, cambia el pH, por eso produce productos más secos, y a su vez productos con un poco más de color, o una reacción que en química se denomina de Maillard, que genera productos más dorados, crujientes, secos y crocantes. Por eso en este caso, y se utiliza mucho para todo lo que es galletitas, y no para productos de gran volumen donde va a retener ese amonio, que no es muy rico de encontrárselo en su interior. Es muy pero muy importante el hecho de no pasarse con el bicarbonato. En este caso te dije 2 gramos, es mucho más fuerte que un polvo de hornear, entonces y la mayor utilización del mismo va a generar una burbuja o una explosión dentro del bocadito que va a formar, se va a extender mucho y no va a tener muy buena presentación. Para anexar a lo sólido utilizaremos 50 gramos de harina común. Una vez que ya desclaramos, vamos a moler los 150 gramos de almendras dulces. Una vez que ya tuvimos listos los 150 gramos de almendras molidas, vamos a proceder a servirlo y mezclarlo con el azúcar impalpable, que son 150 gramos. En caso de que usted consiga, bueno, en Argentina no tanto no se consigue, pero el TPT, que es el tanto por tanto, es una preparación que ya vienen 50 y 50 de azúcar impalpable y harina de almendra juntas, puede utilizar 300 gramos de TPT. Ponemos los 150 de azúcar impalpable, los 50 gramos de harina, la cucharadita o los 10 gramos de la cucharada, perdón, o 10 gramos de café soluble y los 2 gramos de bicarbonato de amonio. Recuerden no pasarse. Comenzaremos a hacerlo. Una vez que ya cernimos todos los polvos secos, agregamos el azúcar común.
que vamos a agregar al final. El tema de los secos, es muy importante entender el tema de las masas merengadas. Yo aquí abajo les dejo en la caja de descripciones todo un conjunto de recetas de masas merengadas tipo Club Curso para que puedan entender desde el primero hasta el último la proporción de las masas espumadas y el agrego de sólidos, desde por ejemplo un merengue tradicional francés, italiano, suizo, hasta llegar hasta por ejemplo con el agregado siempre de polvos de almendra o harinas a un mazapán, que también les puedo dejar abajo la receta que hicimos en un video anterior. Si uno puede observar en todas las recetas que ya hemos hecho, en el anexo de sólidos, como en este caso, es que ha sido siempre proporcional. Empezamos primero con un daquoise, que el daquoise era mucho más clara, era un porcentaje aproximadamente entre por cada clara de 85 gramos de polvo de almendra y el doble de azúcar. Cuando pasamos a hacer un macarón, agrandamos aproximadamente a unos 180 y 360 más o menos de azúcar, y a medida que vamos acercándonos al mazapán vamos logrando productos mucho más sólidos, como en este caso que tenemos el amaretti tipo seco, que este es crujiente. Aquí vamos a colocar aproximadamente 150 gramos de polvos de almendra y 300 de azúcar. Y después pasamos al otro tipo de amaretti que yo le explicaba, que es el tipo mórbido, que es el intermedio que hay entre el mazapán y el amaretti seco. Este es un poco más húmedo, este se asemeja más al mazapán, y aquí tenemos aproximadamente 220 gramos aproximadamente entre producto de polvo de almendra y azúcar impalpable. Hasta llegar al mazapán, que ya tenemos 300 gramos de azúcar glass y harina de almendra para lograr un producto mucho más firme con claras y polvo de almendra. En resumen, lo que queremos decir es que desde un merengue tradicional a un mazapán va a haber una infinidad de productos intermedios que va a estar paulatinamente proporcional a la cantidad de secos que agreguemos. Desde el merengue, el daquoise, el macarón, el amaretti tipo seco y el amaretti tipo mórbido hasta llegar al mazapán. Mientras se baten las claras, vamos a proceder a enmantecar las latas. Los amaretti son un producto que, bueno, como todo lo que viene del producto de la almendra, se relaciona mucho con los árabes, al igual que todos los productos laminados, de masa filo y demás, siempre vienen por ese lado. Y bueno, después se desparramó por todo el Mediterráneo, donde tiene mucho mayor auge en Lombardía y Sicilia, en Italia y bueno, y también en Francia. En Argentina tiene mucho auge en las cafeterías con el consumo de café, y eso es una costumbre que trajeron los italianos en la inmigración de 1814. Bueno, ahora vamos a hacer la espuma o merengue que va a sostener todos los productos secos. Digamos que este es un quiebre entre que a medida que agregamos productos secos, al tener tanta cantidad de secos no hace falta, o sí o no, el espumado, porque mucho se pierde al tener productos tan pesados. Para este caso, si lo queremos hacer con manga, es mejor espumarlo. Si usted lo quiere hacerlo, se puede lograr hacer una pasta y hacer unas bolitas, los puede hacer también de esa forma. No hace falta que batamos las claras. Yo en este caso voy a batir las claras para poder hacerlo con manga, que me parece que es, a mi parecer, mucho mejor, quedan mucho más prolijos. Ponemos las claras, las dos claras, y ponemos a velocidad rápida hasta que comencemos a ver que se pone de color blanco, donde anexaremos los 50 gramos de azúcar restante para lograr el espumado correcto y firme. Anexamos ahora gradualmente el azúcar restante. Este amaretti seco o secchi, como le llaman allí en Italia, es también llamado amaretto di Saronno, y el otro, que es el mórbido, es llamado amaretto di Sassello. En este momento bajamos la velocidad al mínimo y agregamos la esencia de almendras amargas. Si no disponemos de almendras amargas, podemos colocar también licor amaretto. Sacamos el merengue y agregamos todos los secos. No hace falta que sea envolvente por la alta cantidad que tiene. Vamos a necesitar también una manga con un pico aproximadamente de 1 centímetro.
para escudillarlo sobre las latas. Que en este caso van a salir 3 latas de 25 por 35. Bueno, ni bien ya no se vean más las claras blancas, ya estaría listo. Hay que tratar de hacerlo lo menos posible. Se puede notar que bastante del aire se ha perdido, pero hay que tratar de lograr que sea lo menos posible. Los colocamos, se puede observar que es algo bastante firme. Eso es un poco más liviano o no tan firme como una galleta, pero por ahí estaría. Y después comenzamos a hacer unos pequeños botoncitos. Si a usted le gusta que tenga la forma de un merenguito chiquitito, lo puede dejar así, no hay ningún problema. Si le gusta más tipo un botoncito, puede con una cucharita apenas húmeda, lo baja para que salgan con una forma de botoncito. Una vez listo, lo vamos a colocar en un horno a 160 grados, que es un poco más bajo que moderado. Hay que tener mucho cuidado porque hay hornos que son bastante fuertes. Se les puede dejar apenas unos milímetros arriba abiertos para que no llegue a una temperatura tan alta y que tenga calor arriba y abajo. No nos debemos olvidar que esto debe secarse. Vamos a colocarlo entonces al horno. Luego de 10 minutos a 160 grados, salen crujientes, se van hinchando y se quiebran por arriba, producto de que se forma por el amonio. Son riquísimos. Una vez que ya está frío, como tiene un alto contenido de azúcar, se despegan muy fácilmente. Es un producto que es muy bueno para consumir con un café. Bueno, se puede observar que es seco, es crocante, a diferencia del mórbido que es húmedo como el mazapán. El sabor de las almendras amargas y el dulzor conjugan muy bien con un buen café. Aquí lo dejamos juntos, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.